están? Bendecidos y protegidos por el Señor. Les saluda Miss Amelia del curso de religión y el día de hoy vamos a hablar de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el misterio uno y trino de Dios Padre, Creador y Redentor y Santificador de la humanidad. En el Evangelio de Mateo, en el versículo 28 y 19, nos dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21, nos dice: que todos sean como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que en Él y con Él el mismo y único Dios. No se trata que querramos entender el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, nos vamos a pasar toda una eternidad para poderle entender, pero por mi fe, yo creo que mi Señor, que Dios, es uno y trino, que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Eso no se puede negar, porque es palabra de Dios. La Iglesia Universal nos invita a glorificar a la Santísima Trinidad y no hay mejor forma de hacerlo que revisando las relaciones con nuestros hermanos para mejorarlas y así vivir la unidad querida por Jesús, que todos sean uno. ¿Qué quiere decir esto? Siempre nuestro Señor Jesús nos ha hablado de amar al prójimo, de vivir como hermanos. Siempre Jesús nos ha pedido eso. Recuerden que la Santísima Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Cuando descubrimos la realidad de Dios en nosotros, entramos en contacto con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cristiano, mejor dicho, que en el Espíritu Santo el cristiano encuentra una alegría profunda, una paz interior y libertad absoluta. No vives en conflictos, ¿por qué? Porque estás inmerso en el amor de Dios. ¿Cuáles son las funciones de la Trinidad? Sabemos que nos dicen que la Trinidad es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Es el principio y sin fin. O sea, principio y fin. No hay fin. O sea, es el único ser que nunca va a morir porque es un Dios eterno. No fue creado ni engendrado. Es porque solo Él es el principio de la vida, es la vida misma que posee en absoluta comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad y es el creador de la humanidad. En otras palabras, resumido, ¿verdad? Más claro. ¿Y cuál es la función de Dios Hijo? Dios Hijo, Jesucristo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
engendrado, no creado, por el Padre Jesús, es Hijo eterno y consubstancial, de la misma naturaleza o sustancia. Dios es al mismo tiempo Padre como el que engendra e Hijo como el que es engendrado. En otras palabras, la segunda persona de la Santísima Trinidad es nuestro Señor Jesús, el Salvador y Redentor de la humanidad. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿quién es? Procede del Padre y del Hijo. Es como una expiración, un soplo de amor consubstancial entre el Padre y el Hijo. Se puede decir que Dios en su vida íntima es amor, que se personaliza en el Espíritu Santo. En resumido, la tercera persona de la Santísima Trinidad es el santificador de la humanidad. ¿Ok? Seguimos entonces. La Santísima Trinidad se manifestó primero, conocemos, en el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y lo contemplamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 16 y 17. También lo contemplamos en los Evangelios de San Marcos, capítulo 9, versículos de 2 al 7, y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 28 al 35. Perdón, en Lucas 3, capítulo 21 y 22. Ya me adelanté porque el de Lucas que mencioné anterior era lo que es la transfiguración. En los evangelios que he mencionado de Mateo, de Marcos y de Lucas, contemplamos ahí el bautismo de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús se va a bautizar y lo encuentra a Juan el Bautista que está bautizando? ¿Y quién era Juan el Bautista? Su primo hermano de Jesús. Entonces Jesús se hace bautizar por Juan para cumplir las Sagradas Escrituras. Jesús no necesitaba ser bautizado. Recuerda que nos dice la doctrina de la Iglesia que el sacramento del bautismo nos borra el pecado original, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús no tenía ni un pecado. Y si Él no tenía pecado, ¿por qué se bautiza? Dirán ustedes. ¿Por qué? Porque Él, como Dios, nos da el ejemplo de esta vida de doctrina para ser todos bautizados en Cristo Jesús. Recuerda, Jesús no tenía ningún pecado. Ningún pecado. ¿Ya? Y Él nos da ese ejemplo de bautizarse. Luego conocemos y sabemos del Espíritu Santo, hablamos de la Trinidad, ¿no? Antes de hablar de la transfiguración, retomemos el bautismo. Cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y después aparece el Espíritu de Dios en forma de palomita y se posa sobre Jesús. Lo dicen en los Evangelios. Ahí nos estamos dando cuenta de la presencia de la Santísima Trinidad. Dios Padre que habla, Dios Espíritu que se posa sobre Jesús y la persona de Jesús mismo que se bautiza. Ahí están las tres personas, ¿ok? Luego conocemos la presencia de la Trinidad en la transfiguración de Jesús. En la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y lo contemplamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 5. Y luego también Marcos nos habla de la transfiguración en el capítulo 9, versículos de 2 al 7. Y ahora sí, Lucas, lo que yo les había mencionado anteriormente, en el capítulo 9, en los versículos 28 al 35. ¿Qué sucede ahí?
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección, un solo Dios en tres personas distintas. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnos a conocer su revelación como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Un ejemplo práctico. Tenemos el agua. Lo tenemos en el estado sólido, tenemos agua en estado líquido y agua en el gaseoso, el vapor. Esta materia del agua, en estos tres estados, es la misma agua. Si está en estado sólido, el agua es hielo. El líquido lo puedes tomar tranquilamente, ¿verdad? El hielo no. Y en estado gaseoso, cuando está el agua hirviendo, sale el vaporcito, ¿verdad? Pero es el mismo agua. Es un ejemplo práctico para poder conocer un poquito lo de la Trinidad. ¿Qué más nos habla de la Trinidad? La misma agua, con diferentes formas, diferentes temperaturas y diferentes funciones, eso nos ayuda a contemplar a Dios como Trinidad, que siendo el mismo Dios, de la misma persona, que se relaciona, ¿en qué cosa? En la unidad del amor. Perfecto y total, y son distintos teniendo cada uno su propia actividad en la historia de la salvación. ¿Ok? Mira, Miss, pero no entiendo, qué tan complejo. No entiendo. Lo que nos mueve es la fe. Lo que nos mueve es la fe. Recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hasta en los inicios de la creación, va a crear al hombre, ¿qué sucede? Dios nos dice, voy a crear al hombre. ¿Qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, yo voy a crear al hombre. No dice. Él dice, hagamos. O sea, ¿qué sucede? Está hablando con otra persona, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios no está solo. Es un Dios unitrino. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. ¿Y dónde lo podemos confirmar eso? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Como la imagen del Dios invisible. ¿Y quién nos dice eso? Lo vemos, lo podemos contemplar en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Verdad? Entonces, como el resplandor también nos habla, ¿no? En la carta a los Hebreos, como el resplandor de su gloria, dice, y la importancia de su esencia. Qué hermoso, ¿verdad? Lo contemplamos en la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Mediante los signos y los milagros, pero especialmente a través de la resurrección, los discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús y lo adoraron como el Señor. Esta es la fe de la iglesia. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, nos dice, el Padre y yo somos uno. Palabra de Dios, palabra de Jesús. En resumen, chicos, la Santísima Trinidad son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Y la función de Dios Padre, la función de la Trinidad,
Dios Padre es el creador de la humanidad. Dios Hijo, salvador de la humanidad. Y Dios Espíritu Santo, santificador de la humanidad. ¿Ok? No te olvides. Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad y creador de la humanidad. Dios Hijo, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad y Salvador y Redentor de la humanidad. Y Dios Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y santificador de la humanidad. ¿Ok? Espero que el tema de hoy te haya gustado y recuerda que siempre tienes que hacer tus oraciones en familia. No te olvides orar por todos los enfermos para que Dios nos cuide, nos fortalezca y nos ayude a superar nuestra enfermedad. Y te estoy enviando tus hojitas de aplicaciones para que lo trabajes en casa. Que Dios te bendiga, pequeños. Cuídense, bendiciones. Bye bye.